Bien, habiendo culminado su presentación, el presidente del Banco Central de Reservas del Perú, el señor Julio... Mil disculpas, pero si ya nos ponemos en yo quisiera pedirle nada más. Sí, a ver, por favor, puntual para que pueda responder. Bueno, todas estas reflexiones finales que son muy importantes me llevan a insistir en la pregunta que le hice, que tampoco me ha respondido, en las reformas estructurales, que usted ha insinuado serían muy necesarias como conclusiones la presentación suya, sobre todo sabiendo que usted ha hecho opiniones muy importantes respecto de, por ejemplo, Talara. Estas reformas estructurales tendrían que ver con los ajustes correspondientes a que el Estado se vería obligado a hacer inversiones como Talara que se han descontrolado para el Estado peruano y no tendrán los efectos que quisiéramos. Bien, finalmente pueda hacer uso de la palabra puntual la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio. A ver, ¿me permite, por favor? El congresista Clayton señala que su pregunta no ha sido absuelta. Por favor, le pediríamos que responda la interrogante que habría formulado el congresista Clayton. Y si me permite también manifestar que en el trayecto de la sesión se fueron sumando los congresistas Carlos Tubino, el congresista Jorge Castro, el congresista Dalmiro, la congresista Cecilia Chacón, el congresista Osías Ramírez, el congresista Richard Arce, el congresista Clayton, la congresista Aramayo y la congresista Bartra. Puede continuar en el uso de la palabra congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Presidenta. Yo que estaba saludando al presidente del BCR y los funcionarios que lo acompañan, en realidad mi preocupación es muy pequeña, no he podido escuchar toda su exposición. Hay convenios que tiene el BCR, al igual que otras instituciones, con la Policía Nacional del Perú, y tengo entendido de que están atrasados en la suscripción de parte de estos convenios. En particular me preocupa lo que afecta a la Policía Nacional del Perú. Las dependencias del BCR están afectando efectivos policiales en la zona sur del país. Es el caso de Arequipa, Puno y Moquegua. Se han puesto en contacto conmigo y se les debe pagar los servicios que ellos brindan por la custodia de estas dependencias, y está pendiente la firma de un convenio desde enero de este año. Le agradecería mucho si se pueden poner al corriente de este tema, que es absolutamente burocrático, pero que perjudica a los efectivos policiales que brindan servicio a sus dependencias. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Puede continuar en el uso de la palabra el señor Julio Velarde a efectos de responder las consultas formuladas por los colegas congresistas. Muchas gracias, Presidente. Es el Ministerio del Interior el que paga. Vamos a ver, nosotros transferimos al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior es el que paga, no nosotros directamente, ¿no? Déjeme revisarlo con todo gusto, por favor. En el caso de la RIN, creo que haber contestado con esto que no utilizamos parte de las reservas cuando había la presión depreciatoria y después hemos vuelto a ganar, pero le doy las cifras exactamente. Al término del gobierno de García habían 48.800 millones de dólares. Al término de Humala había 61.700 millones de dólares. 61.700 millones de dólares. Hoy hay 62.100 millones de dólares. Pero no sé, perdón. Por favor, a través de la presidencia, decía congresista Arce. ¿El Fondo de Estabilización Fiscal en qué monto está aproximado? El famoso chanchito fiscal. Puede responder, señor Julio Velarde. Alrededor de 8.200 millones de dólares que están en el Banco Central como parte de las reservas, ¿no? La otra pregunta era... a reforma, una parte importante, es el sector público casi disfuncional. Realmente todo el proceso de adquisiciones es sumamente complejo. Y yo creo que si no hay una reforma de todos los procesos de adquisiciones y del sector público en cuanto a toma de decisiones, es un proceso bastante largo. Para ilustrarlo simplemente, como ustedes son congresistas, les cuento lo que me contó un ministro. Para responder una carta a un congresista por parte de un ministro, había tal proceso que demora, hay 14 días de plazos, me equivoco, 15 días, ¿no? 15 días. 14 días era lo que demoró el proceso. El ministro recién le llegaba cuando faltaba una hora. Ni se había enterado cuál era el pedido del congresista. Tan engorroso y tantos pasos,
Si ustedes se metieran en una página web de los ministerios y ven los procesos, son tan engorrosos, tan complicados, que es muy difícil tener un Estado ágil y eficiente con esos procedimientos. También servicio civil. Necesitamos realmente un servicio civil mejor. Y no solo a nivel del gobierno nacional, sino también gobierno regional, gobierno local, etc. Y nosotros en el Banco Central comenzamos un curso hace ya 54 años, que presentan casi 2.000 alumnos de los mejores del último año. 35 entran en un curso, ahora hay un segundo curso también para manejo de reservas, que entran otros 35, y los 5 primeros o 6 primeros se incorporan al Banco Central. Hemos creado una carrera en que sí tenemos una calidad profesional bastante, pero ha tomado 50 años hacerlo, ¿no? El mercado laboral, somos uno de los países con un mercado laboral más rígido. Nadie cree despidos realmente no justificados, etcétera, pero sí es un mercado laboral sumamente rígido, hay que decirlo. Estamos dentro de los 8 países con mayor rigidez laboral entre los 150 del mundo. Tenemos un mercado de capitales que falta impulsarlo, tenemos concentración de mercado en muchos sectores, que se trata realmente de estimular y dificultar que pudieran asociarse para impedir el desarrollo de más competencia, ¿no? Y yo creo que uno podría seguir hablando y hablando, pero no es un tema más del Ejecutivo que el Banco Central, ¿no? Muchísimas gracias. Habiendo concluido la presentación del presupuesto para el año fiscal 2018, agradecemos la presencia del señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Lo invitamos a retirarse cuando considera pertinente del hemiciclo. Suspendemos por unos minutos para que pueda ingresar el siguiente invitado. Gracias. De esta manera concluye la participación, la exposición del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ante la Comisión de Presupuesto que preside la congresista Karina Beteta. Él ha respondido las inquietudes que han tenido los miembros de este grupo parlamentario. Hay que indicar de que también han sido invitados para esta comisión Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, también Manuel Miranda Canales, presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? En ambos casos van a sustentar el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo, ¿no? En estos momentos, luego de retirarse el presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que por cierto hay que destacar. Lo más resaltante que ha dicho el señor Julio Velarde es que somos el país de la región que viene creciendo más rápidamente en los últimos 12 meses. Él expuso sobre los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de ley del presupuesto del próximo año. Informó que el Perú se mantendrá entre las economías con una tasa de crecimiento más alta de la región. Agregó que la favorable coyuntura externa se refleja en un superávit de la balanza comercial desde septiembre del año pasado. El mayor dinamismo del comercio externo favorece nuestra balanza comercial. Respecto a la demanda interna, informó que después de un periodo débil, ¿no? Ahora muestra mejoras. Dijo que a junio último se registró una mejora de 4,1%. Son los puntos más resaltantes de la exposición de Julio Velarde Flores, presidente del directorio del Banco Central de Reserva, ante la Comisión de Presupuesto, ¿no? Donde estuvo dando su opinión técnica de los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018. Así que hay que indicar que también se invitó al ministro Carlos Basombrío, pero parece que no va a estar presente. Vamos a escuchar en unos momentos vamos a escuchar a Karina Beteta. Se ha hecho un breve receso para dar pase al siguiente invitado. Recordemos que entre los invitados están el ministro del Interior, Carlos Basombrío, el jefe de la OMPE, Carlomagno Castillo, ¿no? Y también el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales. En unos momentos va a hacer su ingreso Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, jefe de la OMPE. No se ha excusado el ministro del Interior, Carlos Basombrío. Se va a presentar el jefe de la OMPEC, Adolfo Carlomagno Castillo.
Estamos en vivo a través de Congreso Televisión. Esto ocurre en el hemiciclo principal. Ahí hace su ingreso el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Carlomagno Castillo Mesa, quien va a sustentar el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018 del sector a su cargo, ¿no? Está saludando a todos los integrantes de esta comisión que preside la congresista Karina Beteta. Bien, reanudamos la sesión extraordinaria número 3, contando con la presencia del señor Adolfo Carlomagno Castillo Mesa, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Le invitamos que haga uso de la palabra a efecto de que pueda sustentar el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2018. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a los señores congresistas presentes. Vengo a presentar el presupuesto 2018 para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que consta de 2 ítems, el de funcionamiento regular y el presupuesto asignado para las elecciones municipales 2018. Se nos ha asignado una cantidad, por lo que hemos entendido, de 58 millones para el funcionamiento ordinario y alrededor de 390 millones para las elecciones. En el curso de la exposición justificaré el pedido que hacemos de un libramiento adicional para poder cubrir los gastos. Bien, siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ¿quiénes somos? Como breve, para recordar en breve, somos un organismo constitucional autónomo y estamos encargados de la organización y ejecución de los procesos eleccionarios en el país. Nuestra misión, siguiente por favor, siguiente. Nuestra misión es garantizar la obtención de la genuina y libre expresión de la voluntad popular para fortalecer la institucionalidad democrática y, como visión, ser una institución de excelencia que cuenta con la confianza de la población, proveyendo una cultura de valores democráticos mediante el uso de la tecnología y la innovación. Siguiente. Estas son nuestras 4 tareas principales: la ejecución de procesos electorales, la verificación y control de las finanzas partidarias, tarea que nos fue encargada por la Ley de Partidos Políticos. Esta tarea este año ha tomado especial relevancia una vez que se ha librado el financiamiento directo, financiamiento público, perdón. Asistencia técnica. Asistimos a las organizaciones civiles desde colegios, comités de base de leche, comités de regantes, universidades, colegios profesionales en la ejecución de sus procesos electorales. Y nuestra participación, de acuerdo con las solicitudes, van desde ayuda en la conformación inclusive de los reglamentos electorales hasta la provisión de la logística necesaria, sea por voto clásico o inclusive voto electrónico, presencial o remoto. Y el proceso de verificación de firmas en el caso de organizaciones políticas de alcance nacional. Esta es una tarea que tenemos partida con RENIEC. Ellos se encargan de los movimientos regionales y locales, nosotros de la verificación de firmas de los candidatos a partidos políticos. Siguiente, por favor. Gestión del cambio. OMPE, como hemos dicho, quiere basarse en el uso de tecnología e información con el fin de optimizar nuestros procesos y contribuir al ejercicio democrático transparente. En este momento, por ejemplo, ¿qué tenemos ya como contribución, inclusive no solo para nuestro propio proceso, sino para el Estado, el sistema de gestión documental, que es cero papel? Este sistema de gestión documental está siendo compartido con instituciones del Estado. En esta primera etapa tenemos ya más o menos 65 instituciones que están en un nivel u otro de implementación. Es un software desarrollado por OMPE y la idea es que en una segunda etapa
reduzcamos inclusive el flujo de papel dentro de las instituciones. Es decir, ya no tenemos que mandarnos oficios en papel, sino podemos intercambiar la documentación directamente en formato digital. Microformas digitales, que es la manera de ahorrar espacio y papel para archivos. El aplicativo de firmas falsas nunca más, que permite eliminar la información errónea en los planillones de los postulantes a partidos políticos, reemplazando el viejo planillón de papel por el registro electrónico de la huella digital cotejada contra el DNI, sea el blanco o verde. Como consecuencia también de que hay otra variante de tecnología que puede ser utilizada no solo para el registro de firmas, sino también para autenticación y seguridad, como ya nos lo han pedido un par de instituciones. El voto electrónico presencial, por todos conocido. Siguiente. El sistema de escrutinio automatizado, que es parte de las herramientas de voto electrónico. Uso de georreferenciación para asignación automática de centros de votación. Aquí todos conocen que ya en algún momento se permitió al elector elegir su local de votación. El siguiente paso es usar la información de RENIEC, que está georreferenciando los domicilios de tal manera de automáticamente generar los padrones por locales, optimizando de esta manera el desplazamiento de la población. Evidentemente, esto sería una propuesta, pero creemos que con esto vamos a racionalizar los tiempos de desplazamiento. Aplicación de teoría colas para optimizar el tiempo de votación. Queremos reducir el tiempo de permanencia en las colas de las personas utilizando un sistema estilo banco. Está en este momento en la etapa de análisis y diseño en matemáticas. Y el registro automatizado de electores en centros poblados, que es una tarea que se ha ido incrementando, la atención a centros poblados. Siguiente, por favor. Tenemos las siguientes certificaciones en este momento. En cuanto a gestión de la calidad, la norma ISO 9001-2015, tenemos 16 procesos certificados. En cuanto a seguridad de la información, norma ISO 27001-2013, 3 procesos certificados. Y en cuanto a procesos electorales, tenemos la norma ISO electoral 17582-2014 con 5 procesos certificados. Siguiente. En cuanto a reconocimiento, tenemos 13 certificadas por ecoeficiencia, una medalla de plata y 2 de oro como Premio Nacional de la Calidad, 6 reconocimientos a la gestión de proyectos de mejora, 16 reconocimientos en buenas prácticas de gestión pública, 2 reconocimientos de democracia digital, esperemos que se incremente este año. En el Premio Nacional tenemos 2 medallas de oro en las 5 S's, 2 reconocimientos de creatividad empresarial y 2 reconocimientos en la competencia internacional de líderes de excelencia. Dicho esto, pasamos al análisis entonces de, primero, la ejecución financiera del presupuesto 2016. Por favor, siguiente. Como pueden ver en las copias que les hemos alcanzado, de un presupuesto institucional modificado de 480.900.000 alrededor, se ejecutó 403,5 millones, quedando un saldo de 77.343.010. Esto se explicó por la incorporación de 70 millones para un proyecto de inversión pública, la adquisición de local institucional, que finalmente no fue ejecutado porque MEF no atendió el diferencial de 122.694.000 y quedó de esta manera. Entonces ahí tenemos, en realidad fueron, si descontamos esos 70 millones, eran 7.343.000. La ejecución financiera al segundo trimestre. Nuestro PIB implica 92.895.194 soles, de los cuales a la fecha, junio, se ha ejecutado 30.163.630, que dan un saldo de 62.700.000 plus. Ahora bien, aquí vale la pena indicar de que, si bien parece que no hemos ejecutado de lo que deberíamos, más o menos la mitad, ocurre que, primero, hay que incluir aquí la transferencia realizada en julio con miras a las elecciones municipales de diciembre de 2017. Es decir, es un dinero que se irá ejecutando recién en el curso de estos meses. Y en junio quedaban todavía gastos por devengar
del proceso de la revocatoria. Estos gastos se verán reflejados en el informe del tercer trimestre. Además, recuerden que este año, ya iniciado el año, se nos transfirió el monto correspondiente a los 14 millones correspondientes al financiamiento público directo. Entonces, si descontamos esos 14 millones, en realidad estaríamos, que restemos de los 14 a los 62 y estaríamos con un saldo de 48, que más o menos es lo que deberíamos tener en este momento. Presupuesto asignado 2018. Bien. Se nos ha asignado un monto de 58.642.000 soles. Respecto al año anterior, como era en otro cuadro, pareciera que un incremento, pero hay que tener en cuenta de que en el 2018 ya desde el inicio vamos a tener la transferencia de los 14 millones que debemos distribuir entre los partidos políticos que reciben financiamiento público directo. Si vamos, el siguiente, por favor. Bueno. Si comparamos, observen, 2016, 2017, 2018, observen que el 2017 fueron 43.933.000 contra los 58 de este año, pero si le agregamos al 2017 los 14 millones que recibimos ya a inicio del año, estamos en 57, 58, de modo que no ha habido mucha variación en este punto. Entonces, estamos más o menos de acuerdo al histórico. El 2016 hubo un proceso electoral que presentó un pico, digamos, atípico dentro del cíclico cada vez que hay elecciones. ¿Cuáles son los resultados que esperamos nosotros o que debemos entregar como parte de un presupuesto por resultados? Primero, un proceso electoral oportuno y eficiente, y esto pasa por la entrega de resultados en forma rápida y pertinente. Una población capacitada e informada sobre derechos políticos y participación ciudadana, organizaciones políticas con apoyo en procesos electorales democráticos, parte de nuestra función, y organizaciones de la sociedad civil con apoyo en procesos electorales democráticos. ¿Qué podemos mencionar al respecto? Hasta el momento, voto electrónico, hemos cubierto 743.169 ciudadanos en las elecciones generales de 2016. En cuanto a SEA, que es el otro componente, es decir, el sistema de escrutinio automatizado, se beneficiaron 1.378.429 ciudadanos. Siguiente. Disminución de porcentaje de actas observadas, este es otro resultado, comparando, por ejemplo, las actas observadas en las regionales y municipales del 2010 al 2014 se redujo de 19% a 5.7%. En las generales del 2011, de 16.5% bajó al 2016 a 12.8%, y, ojo, es deseable que este porcentaje de actas observadas siga bajando, habida cuenta que las actas observadas quedan retenidas y los resultados se demoran en el proceso de ir al jurado electoral especial. Entonces es algo que tenemos que trabajar para reducir el número de actas observadas y disponer de ellas a tiempo para poder evitar cualquier tipo de demora o suspicacia. Porcentaje de procesamiento de actas electorales procesadas el mismo día. El 2010 fue de 33%, 2014 municipales 71.9%. En las generales del 2011 56%, generales 2016 66%. Esto es algo que también tiene que incrementarse. Observen que en realidad el mismo día estamos procesando solamente 2/3 de las actas. Por lo tanto queda 1/3 que se va difiriendo en el tiempo, sea porque están observadas, porque llegan tarde, el transporte se hace difícil, etc. Este es también algo que nos interesa mucho reducir. Centros poblados. Aquí hay una dimensión más que tenemos que agregar, y es que tenemos que acercarnos al ciudadano, y esta es una meta que tenemos. Para el 2016 se atendieron 2.491 centros poblados, cubriendo 468.496 ciudadanos. ¿Cuál es el detalle con los centros poblados? Nuestra obligación es llegar al ciudadano para que pueda ejercer el voto, no hacer que el ciudadano se desplace para emitir el voto.
Ahora, ¿por qué decimos que aquí hay una dimensión más? Porque en realidad el país está creciendo hacia adentro. Antes nos concentramos en unos cuantos lugares, ahora tenemos que desplazarnos y llegar. Y la geografía nacional, todos ustedes la conocen, en su condición de congresistas, saben lo complicado que puede ser llegar a un centro poblado. Tenemos ejemplos de 12 horas caminando, 8 horas en lancha, etcétera. Y eso eran costos que antes se trasladaban al votante. El votante tenía que pagar su pasaje en Pequepeque para ir a votar. Entonces lo que estamos ahora es, llegamos al centro poblado. Y en cuanto a elige tu local de votación, se benefició a más de 2 millones de ciudadanos. Con la siguiente automatización, creemos que vamos a llegar a mucho más ciudadanos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. ¿Qué problemas hemos encontrado? Por lo menos 2 identificados en cuanto a la ejecución del gasto público. 1, la transferencia de recursos no se da en forma oportuna, por lo tanto no llegamos a ejecutar ese 100%. El ejemplo, para la consulta popular del 25 de marzo, la ejecución, el 25 de marzo, para la consulta popular, la ejecución se dio en el mes de abril, recién, y las elecciones eran en junio. Entonces, nos transfieren en abril, no alcanzamos absolutamente a cumplir con el 100% de un presupuesto de 13 millones. Entonces, aquí lo ideal es que el MEF realice las transferencias con anticipación. Por ejemplo, para el 2018, a pesar de que sea en octubre, ya tendremos que estar ejecutando algunas acciones a partir de octubre de este año, un año de anticipación. No vamos a esperar a recibir el presupuesto el próximo año. Habrá que coordinar con el MEF en ese aspecto. Y cambios en la normativa y la ley de contrataciones que nos dificulta la ejecución del proceso de contratación, sobre todo en lo que es tecnología. En este aspecto entendemos que no podemos ir contra la ley, así que lo que estamos haciendo es capacitar a nuestro personal para que tome conocimiento de las nuevas normas y plazos y podamos ajustarnos a las nuevas normas. Paso a explicar ahora el pedido de demanda adicional. Siguiente, por favor. Siguiente. Este es el cuadro original que remitimos al MEF en cuanto a demanda adicional. Y repito, esto es lo que al final hemos hecho, verán que hemos hecho un ajuste inclusive a esto, tomando en cuenta las prioridades que tiene el presupuesto este año. Sin embargo, hay 3 componentes. Uno que es funcionamiento de 7.800.000 aprox, uno para cubrir centros poblados de 1.176.000 y las elecciones regionales y municipales, primera y segunda vuelta, que son el grueso de este pedido adicional. Entonces vamos a ir punto por punto. Empecemos por el siguiente. Para presupuesto de funcionamiento, solicitamos un adicional de 7.822.057. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos, con el crecimiento que hemos tenido en cuanto a data, por ejemplo, nuestro centro de cómputo está creciendo y se requiere mantenimiento preventivo y correctivo, amén de mantenimiento preventivo y correctivo de todo lo que es protección eléctrica, por ejemplo. El alquiler de local. Si bien estamos reduciendo papel y materiales de escritorio, todavía nos queda un margen de 45.000, da una idea del impacto que tiene el SGD. Y la adquisición de bienes de capital como equipos de cómputo periféricos, que son los que nos permiten optimizar. Atención a centros poblados, 1.176.700. Este monto está destinado justamente a las visitas que se hacen a los centros poblados para levantar la información e incluirlos posteriormente en el proceso electoral. Es decir, los centros poblados solicitan una visita, se verifica la ruta, se verifica la cantidad de votantes, se levanta el padrón local y de esa manera se puede armar las mesas correspondientes en estos centros poblados con miras a las siguientes elecciones. Entonces, esta actividad requiere un presupuesto propio. En cuanto a las elecciones, presento como ejemplo el cuadro de bienes y servicios, donde observarán que la alocación de servicios es la que se come la gran parte, 394 millones. ¿Por qué? En principio, de acuerdo al diseño que habíamos
realizado inicialmente, queríamos cubrir con voto electrónico presencial todo Lima metropolitano y 2 capitales de provincia. Entonces aquí la capacitación, todo lo que es difusión y el apoyo en el día de la elección evidentemente es vital y eso nos hace subir a unos 394 millones. Sin embargo, entendiendo que hay prioridades como la reconstrucción nacional y que este año se hay que dar prioridad a educación, seguridad interna, etcétera, hemos reajustado, hemos rediseñado nuestra matriz tecnológica para la votación, con lo cual hemos reducido la cantidad de locadores prácticamente a la mitad y con eso reducimos también los costos de capacitación, transporte, viáticos, vestimenta, etcétera. Lo que estamos pidiendo en este momento, basados en la base que tomó el MEF, que fue el presupuesto ejecutado en la ERM 2014 de 339, lo ajustamos tomando en cuenta el crecimiento de la población electoral, son 2 millones más de votantes respecto al 2014, el índice inflacionario acumulado, 10%, tomamos en cuenta los 17 nuevos distritos cuyas elecciones se van a llevar a cabo en diciembre y que según el MEF, de acuerdo al presupuesto asignado, son 11.478.000, más un 10% del presupuesto del 2014 para contingencias como por ejemplo pago de gasolina en caso de transporte aéreo, caso de transporte fluvial, alguna contingencia que tengamos por cambios de ruta y por la posible ampliación de mesas, ya que hemos calculado unas 80.000 mesas, pero eso es una proyección. Los resultados del censo de enero de octubre nos van a dar un cuadro más preciso. Por lo tanto, nuestra demanda adicional para las elecciones regionales y municipales llega a un monto de 474.573.960 soles. Son alrededor de unos 80 millones más de lo que nos había asignado el MEF, pero repito, tomando como base el histórico de las elecciones sin tomar en cuenta el incremento de distritos ni el incremento de población electoral.